Atención maestros, alumnos y apoderados. Hora de entrar en materia. Cooperativa elige educar. Los temas de educación, los contenidos más relevantes, la información que a todo el país interesa. Cooperativa elige educar. Conduce Marcela Soto. Presentan CCU, comprometida con la educación del país. CCU, un mundo de sabores. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y Fundación Educacional Arauco. Qué lindo domingo tenemos hoy, 7 de abril. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Marcela? Un domingo de trote. Bonito. De la mañana, por lo menos en Santiago. Para quienes nos escuchan en provincia, tenemos que decirle que el ambiente y la panorámica en Santiago es radicalmente distinta y nos pone particularmente contentos a los santiaguinos, además a toda la gente que ha venido a la Maratón de Santiago desde regiones y también desde otros países, porque ver a tantas familias congregadas en torno al deporte es el mejor ejemplo que podemos dar, sobre todo cuando hablamos de educación. Qué mejor manera que educar con el ejemplo y ver cómo en Santiago están corriendo, como decíamos, familias completas de todas las edades y muy a tono precisamente con esta euforia que está generando el trote en Santiago y en distintas comunas del país. Tenemos un invitado ad hoc esta mañana, siempre en la línea de este año acá en Cooperativa Elige Educar, en el que nos propusimos invitar a quienes están de candidatos a la presidencia, precandidatos a la presidencia, parlamentarios, en fin, para que salgan a la sala de clases y nos presenten sus proyectos y sus propuestas en materia educativa, ¿no? Así es, una invitación a personas, ¿cierto?, que quieren entrar en la discusión sobre la sala de clase, que quieren entrar en la discusión en educación, y qué mejor que este lugar en Cooperativa Elige Educar todos los domingos de la mañana. Y tenemos un gran invitado hoy día. Lo decía, pues yo creo que ya adivinaron. Que no está en la maratón, nos estaba contando antes que por un par de lesiones que tiene, pero que está corriendo una maratón increíble, ¿cierto? Por lo menos en su agenda, que también nos contó un poquito respecto a ello. Ahí lo escuchábamos riendo, estamos con Andrés Velasco esta mañana de domingo en Cooperativa Elige Educar. Agradecemos tu participación en esta mañana de domingo y como comentabas, no estarás corriendo porque eres reconocido runners, pero sí vas a estar alentando a gente de tu equipo. Comentabas que después de acá vas a salir a ver si los puedes esperar en la meta. ¿Fe con tus chicos, con tu equipo? Absolutamente. Bueno, antes que nada, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, pero confieso que no me habría disgustado estar corriendo, pero a estas alturas, después de muchos años de trote, tanto la rodilla como el tendón de Aquiles me jugaron una mala pasada, así que iré con banderines, con pendones, con chapitas y con todo lo que corresponda a apoyar a la gente, el comando que va a estar corriendo hoy día. Bueno, y también podrías apoyar de repente al ministro de Educación, que anunció que también está corriendo esta mañana. ¿Cómo le irá a ir? Está votando también harto estrés porque... Es una muy buena manera de votar estrés, así que sospecho que este fin de semana ha corrido más que nunca. Bueno, y de hecho... un tema muy importante de actualidad, ¿cierto? Que marcó un poco la pauta de la semana recién pasada. Y yo creo que pone un poco el tono de lo candente que está la temática educativa y también cómo la política se está involucrando con tanta fuerza en todas estas líneas. Yo creo que es un buen punto para partir comentando el programa. Exacto, cada mañana de domingo le comento acá a nuestro invitado, nosotros hacemos una suerte de resumen para quienes no asistieron a todas las clases y los ponemos al día de lo que se ha conversado, de lo que se ha pauteado en materia educacional en nuestro país. Te invito a escuchar este informe semanal. Por 58 votos a favor y 56 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, marcándose una derrota para el sector oficialista. Durante la votación, el secretario de Estado estuvo acompañado por otros ministros como Andrés Chadwick y Cecilia Pérez. Luego de la votación, Beyer calificó la decisión de los parlamentarios como politiquería, sumando a esto que muestra la peor cara de la política. La acusación interpuesta por parlamentarios opositores que acusan a Beyer de abandono de deberes se impuso por 2 votos, tras lo cual deberá pasar al Senado para su eventual confirmación. Mientras esto ocurre, el secretario de Estado queda suspendido de sus funciones. En otras informaciones, los dirigentes estudiantiles confirmaron una nueva movilización estudiantil para el próximo jueves 11 de este mes. La idea de los estudiantes es marchar desde Plaza Italia e instaron a la Intendencia Metropolitana a autorizar dicho recorrido para así no repetir las muestras de violencia en la pasada marcha que registró decenas de detenidos.
Bueno, es parte de lo que marcó la agenda noticiosa en materia educacional esta semana, pero hay que reconocer que precisamente el tema educativo marca la agenda cotidiana de nuestro invitado durante la semana. Te vimos en la Universidad Católica, también con estudiantes en Antofagasta. El tema educacional es un tema candente y relevante dentro de tu programa de visitas a lo largo de todo Chile, y especialmente el conversar con estudiantes, ¿no? Absolutamente. Como tú recién decías, creo que ya perdí la cuenta, pero no exagero si les digo que he estado en 40 sedes de educación superior, y digo educación superior porque no todas son universidades. He estado también en centros de formación técnica, en institutos profesionales, en fin, hablando pero también escuchando. ¿Cómo te reciben los estudiantes? Porque más de algún candidato tiene un poquitito de temor de enfrentarse precisamente con los estudiantes, con sus requerimientos y su personalidad, ¿no? Mira, la recomendación va a venir un poco de muy cerca, pero la respuesta es: me han recibido muy bien. Hay un cierto mito que yo para nada he visto confirmado en mis visitas, de que las universidades se han vuelto intolerantes, que a la gente no la dejan hablar. En fin, mi experiencia ha sido todo lo contrario. He estado en universidades públicas, en privadas, grandes y chicas, en Santiago y en regiones, y la verdad que el recibimiento ha sido bueno. Ha habido mucha gente, creo que al menos 80, 100 personas, en las más pequeñas 300 o 400 algunas veces, y además hay algo que a mí me gusta mucho, que a uno se le reciba con cariño, con respeto, no implica que se le reciba con una actitud jerárquica, sino que todo lo contrario. Hay preguntas buenas, preguntas fáciles, preguntas difíciles, hay preguntas puntudas, indudablemente, pero que son las mejores. Absolutamente, y además que te revela un fenómeno que a mí me gusta mucho, y es que Chile, al cabo de 20 y tantos años de democracia, es un país con menos tabús y con menos miedo. Si alguien que fue ministro de Hacienda, que es candidato presidencial, hubiese ido a un instituto profesional en Linares, por inventar un ejemplo, hace 30 años atrás, probablemente todas las preguntas habrían sido: en fin, excelentísimo señor ministro, ¿acaso yo le podría consultar? Hoy día son directas. La gran mayoría de los alumnos uno lo tutea y le dice: a ver, explícame esto, ¿por qué voy a votar por ti? No entiendo esto. Y a mí ese tipo de diálogo me encanta. Yo además vengo de la academia, fui profesor universitario por muchos años, así que en ese tipo de conversación estoy en mi elemento, y lo he pasado muy bien en estas visitas. Esa es la misma línea un poco de este programa, y que yo creo que tenemos una particularidad que puede abrir un poco también la discusión en educación. Hoy día hay mucho sobre discusión en educación superior, es la gran temática, ¿cierto? La misma acusación constitucional contra el ministro tenía un poco esa línea, pero en este programa nosotros siempre tratamos de volver un poco, ir a mirar lo que ocurre dentro de la sala de clases. Estamos convencidos, ¿cierto?, que es en la etapa escolar donde ocurren los cambios, y en esa línea hemos estado un poco averiguando respecto al programa, ¿cierto?, que tú estás planteando en caso de que seas presidente, y vas muy enfocado en los temas de segregación y en los temas de calidad, y sobre todo el foco en la educación pública. En concreto, si uno se empezara a meter más en el detalle, ¿cuáles serían un poco las propuestas que tú tienes para mejorar la educación pública de este país? Tú tienes toda la razón en el planteamiento detrás de tu pregunta. Yo celebro que estemos hablando de educación. Los jóvenes pusieron el tema, los políticos no habían puesto el tema, así es que ahí los jóvenes le hicieron un tremendo favor al debate nacional. Pero el debate ha estado muy centrado en la educación superior, y en especial en parte de la educación superior, que son las universidades, y no hemos hablado de muchas cosas que son tanto más importantes. Incluso antes de hablar de lo escolar, yo hablaría de lo preescolar. Y si tuvieron un segundo para consultar nuestro sitio web, hacemos mucho hincapié en esto. Ustedes hablan precisamente en el programa de expandir el acceso a la educación preescolar. Mira, como las guaguas y los niños chicos no marchan y no votan, este no ha sido un asunto de primera línea en la discusión, pero debería hacerlo. Ustedes son expertos educacionales, yo no lo soy, pero me he juntado con muchos expertos educacionales en los últimos 5 o 6 años, y una de las cosas que todo el mundo te dice es que el futuro de una persona se juega en la educación temprana. Yo tengo un hijo de 2 años y medio, casi 3, y uno ve cómo sus capacidades cognitivas se van formando. Me quita el iPhone y apenas sabe hablar, pero sabe usar el iPhone mejor que yo, y la diferencia entre un niño que recibe estímulo temprano, que está bien cuidado en una sala cuna, un jardín infantil, y uno que no tiene ese privilegio, va a ser gigantesco. Y este es un plano en el cual Chile ha avanzado.
En el gobierno en que yo participé se construyeron en 4 años más salas cunas que en los 40 años anteriores. Se construyeron cerca de 900, 800 y fracción en 4 años, lo que es un tremendo logro, pero falta mucho, mucho, mucho. Bueno, y de hecho, concretamente quería preguntarte qué pasa y qué desafíos plantea tu programa en materia de la formación de quienes van a estar al cuidado de nuestros niños, sobre todo la formación de las educadoras de párvulo, de quienes van a recoger a estos niños para potenciar todos sus talentos. Así es. Mira, hay muchísimos desafíos. Uno es puramente cobertura. 1 de cada 3 hogares hoy día en Chile tiene acceso a una sala cuna. 1 de cada 3. 2 de cada 3 aún no lo tiene. Además hay problemas prácticos. Una de las virtudes de una sala cuna, un jardín infantil, no solamente es que educa al niño, también le permite a la mamá salir a trabajar. Y la realidad de la pobreza en Chile es que muchos hogares pobres están encabezados por una mujer, y si la mujer no trabaja, los niños no comen. Pero resulta, y esto lo he escuchado en Concepción y en Antofagasta y en todos los rincones de Chile, mamás que te dicen: en la sala cuna me reciben el niño a las 9, yo tengo que estar a las 8:30 en la fábrica, o en la oficina, o en el mall. Y por lo tanto hay temas de gestión, de horarios, de acceso que son muy, muy, muy importantes. Está todo el asunto absolutamente capital que tú mencionas de la formación, tanto de las educadoras de párvulos, y me imagino que esto vamos a hablar más adelante, como de los profesores. Exacto. De la enseñanza básica y media, donde tenemos deficiencias tremendas. La educación preescolar es cara. Y alguien podría decir: este señor fue ministro de Hacienda, va a tratar de ahorrarse la plata, y la verdad que mi voluntad es exactamente la inversa, porque no hay plata mejor gastada. Bueno, nosotros cada mañana de domingo es conversaciones como un buen desayuno, bien variadito. Nosotros acompañamos la conversación de buena música y también de buenos compañeros. Nosotros tenemos muy buenos compañeros desde hace ya un tiempo, compañeros como por ejemplo la Fundación Educacional Arauco, porque un buen profesor hace la diferencia. Desde 1989, la Fundación Educacional Arauco trabaja para acompañar la labor de los docentes de escuelas municipales del Maule, del Biobío, de Los Ríos. Fundación Arauco cree en el valor de profesor y por eso apoya Elige Educar, y nos acompaña esta mañana de domingo y nos lleva a la música que nos trae a esta hora de la mañana Amaya Montero. 4 segundos, la canción dura un poquitito más, pero ella canta 4 segundos. Aquí, la educación es protagonista. Cooperativa Elige Educar. Estamos junto a Andrés Velasco, candidato a la presidencia de nuestro país, comentando precisamente los desafíos que plantea su programa en materia educacional. Nada más, hace un ratito mencionábamos el impacto que tiene la cobertura de la educación preescolar, y nosotros queremos llevarte precisamente, no sé si tan atrás como la etapa preescolar, pero sí a la etapa de colegio, la etapa del recreo, a la etapa del compinche, del amigo, del buen aliado, y tal vez de amistades que se mantienen hasta el día de hoy, que suelen ser como las más fuertes, ¿no? Nosotros encontramos a una amiga que recuerda algunas anécdotas. Yo no sé qué te va a parecer lo que ella va a comentar, pero queremos que escuches a esta compañera, amiga, ella Jimena Goldsbait, y nos entrega algunos testimonios y algunas revelaciones también, ¿eh? Presidente curso desde que prácticamente abrí un ojo, desde que lo conozco hasta que se fue del colegio. No me acuerdo haberlo escogido más que una vez en el colegio presidente, y después ya era una cosa que Era presidente curso, punto. Abría la sesión de curso, aunque nadie lo crea, diciendo: se abre la sesión en el nombre de Dios. Me acuerdo patente. Muy solemne, tremendamente solemne. Era mucho más gordo de lo que es ahora y era crespo, tenía una mata de pelo, Andrés. Crespo. Era dormilón. Velasco era tremendamente dormilón, se sentaba atrás y dormitaba. Yo te digo que el 90% de la clase, bueno, no tenía cuaderno, el típico gallo que no lleva cuaderno, no lleva lápiz, no lleva nada, y vivía encumbrado en las notas, que era el don de las mujeres, por supuesto. Todas lo regaloneaban, lo llenaban de dulce. Yo creo que por eso era más gordito, pero buen chato. Peleaba con los profesores, discutía, en realidad no peleaba a la par, pero con argumentos, entre ojiguinistas, carreristas. Tenía una lucha, pero así férrea, con una profesora de historia, y que argumentos iban, argumentos volvían, con los profesores de filosofía, y era pero importante en los argumentos, no eran cosas así triviales.
Esa es la gracia de tener una buena compañera y tener un buen dato, porque nos permite desmitificar algunas cosas. Recopilando lo que comentaba Jimena, tu compañera en el colegio, en el Grange, comentaba, por ejemplo, de que eras dormilón, que no tenías cuaderno, que eras un poquitito desordenado, que es un tema con toda mamá. Siempre el presidente de curso, siempre el presidente de curso, en el colegio. Que eras bueno, que tenías mucha onda con las mujeres, que te regaloneaban mucho dulce, y que eras además muy cuestionador de tus profesores. Tengo la impresión de que particularmente mantenías un diálogo, un intercambio con el profesor de historia, de filosofía. Todo lo anterior es cierto, no tengo nada que desmentir. Aprovecho sí de subrayar una cosa. El otro día uno de mis contendores en la campaña presidencial dijo en un debate: yo he sido candidato 20 veces, el señor Velasco no ha sido candidato nunca ni a presidente de curso. Falso. Fui candidato y ganador de la elección de presidente de curso varios años. No me acuerdo cuántos, pero 3, 4, 5 al menos. Y eso, sí. Bueno, la última parte de lo que tú decías creo que es muy cierta. A mí siempre me gustó discutir, siempre me gustó la historia, siempre me gustaron las ciencias sociales, y ojo que además me tocó una época, estamos hablando aquí de los años inmediatamente después del golpe, en que los profesores no es que fueran conservadores, eran hiperconservadores. De hecho, nuestro profesor de historia en un colegio inglés era al mismo tiempo profesor de historia, si mal no recuerdo, en la Academia de la Fuerza Aérea, y no vamos a decir que su lectura de la historia de Chile era precisamente progresista, y por lo tanto uno ya a los 14, 15 y 16 años se rebelaba y tuvimos sus buenas discusiones. Pero eso hablaba bien del ambiente que se generaba dentro de la sala de clases y de cómo el profesor permitía y dejaba que los alumnos en definitiva cuestionaran y participaran. A regañadientes. Lo consiguieron. En esa misma línea uno entiende que desde la intuición las personas sabemos que para bien o para mal, ¿cierto?, los profesores tienen su impacto. Algunos pueden tener un impacto muy positivo y otros muy negativo. Entonces, desde tu experiencia en el aula, tu experiencia con profesores, ¿cómo los ves? ¿Qué rol crees tú que juegan los profesores? Y respecto a las políticas públicas que tú podrías desarrollar como presidente, ¿qué rol tendrían ahí los profesores? Este es el nudo gordiano de la educación en todas partes del mundo y especialmente en Chile. Esto lo dicen los expertos en educación, pero yo lo sé, como les decía, por mis 20 y tantos años en la sala de clase. Obviamente que los alumnos son elemento clave en lo que pasa dentro de la sala, pero igualmente lo es el profesor. Y en Chile tenemos un problema de formación, un problema de carrera y un problema de retiro de los docentes. Y creo que no ofendo a nadie si digo que esto es un problema grave y que no estamos hoy día abordando para nada. A mí me produjo terror, y a mucha gente le pasó lo mismo cuando vimos los resultados de la prueba de inicio el año pasado, y resulta que cerca del 40% de los recién egresados y futuros docentes no dominan las materias que después van a enseñar. Y si uno imagina que a tu hijo o mi hija les va a tocar un profesor de matemáticas que no sabe matemáticas o un profesor de inglés que no sabe inglés, es realmente preocupante. Y eso, constatamos esa realidad, pero ¿de qué manera en el programa está un poquitito más acotado? ¿De qué forma se soluciona eso? Absolutamente. Mira, es un asunto que tiene muchas aristas, así que no quiero simplificar en demasía, pero necesitamos una revolución en la manera como los profesores se forman, con estándares más altos, con mejor acreditación de las instituciones que forman a los profesores, con mejores incentivos para que los mejores y las mejores entren a estudiar pedagogía. Esa es la parte de formación. Segundo, necesitamos una carrera docente totalmente distinta. Hoy día tenemos una carrera docente del siglo XIX en un país que está en el siglo XXI. Básicamente, la remuneración de un profesor se decide por la antigüedad que tiene, por los bienios. Y el desempeño del profesor, su motivación, la motivación que le infunde a los estudiantes, el desempeño de los estudiantes en las clases, en las pruebas, en la vida, no incide prácticamente para nada. Hay un par de programas pilotos, como ustedes saben, pero en general no hay manera sistemática de premiar a los buenos profesores, y tampoco es fácil para un colegio municipal pedirle a los profesores que no son tan buenos que se hagan un lado y que cedan esa vacante. Y este es un problema político, seamos bien francos, un problema político porque el Colegio de Profesores en su actual dirigencia no ha querido conversar del asunto. Yo le tengo tremendo respeto a las personas que ejercen la docencia. La pega de profesor es una pega linda y sacrificada, pero con la misma claridad quiero decir que me parece que hoy día el Colegio de Profesores con su actual dirigencia es más parte del problema que parte de la solución. Yo estuve tardes enteras, noches enteras con Jaime Gajardo, con su equipo, y les escuché las palabras peso, dólar, reajuste, bienio, remuneración.
Rara vez les escuché la palabra niño, conocimiento, aprendizaje, educación, y eso me parece muy preocupante. Pero, por ejemplo, hay un grupo importante de profesores, y seguramente muchos de ellos nos están escuchando hoy día, que están fuera del estatuto docente, que están en el Código del Trabajo, en los colegios particulares subvencionados. Muchos de ellos están, por ejemplo, en fundaciones o en lugares que atienden a niños de alta vulnerabilidad y quieren hacer un cambio, y todavía tienen remuneraciones de las peores de todas las profesiones. O sea, si hoy día uno verifica cuál es la remuneración de los profesores al quinto año, está en el grupo de peor remuneraciones de todos los profesionales. En concreto, en temas de salario, ¿crees tú que es importante hacer un cambio en esa línea? Déjame hacer primero una leve observación y después hacer una propuesta. Es cierto que los profesores merecen ganar más, pero si uno mira cómo han evolucionado las remuneraciones de los profesores comparado con el resto de los servidores públicos desde el año 90 a la fecha, o cómo han evolucionado respecto a los salarios del resto de los chilenos, han subido mucho más. Es decir, se partió con una brecha muy grande y esa brecha no se ha eliminado, pero se ha ido acortando. La tasa de crecimiento de los salarios reales de los profesores es mayor durante los últimos 20 o 25 años que aquella del resto de los chilenos. Y eso creo que hay que reconocerlo, porque los gobiernos han hecho un esfuerzo. Bueno, lo hemos comentado acá en ocasiones, pero ciertamente es un dato que se pierde en medio de la discusión. Se pierde porque es el tipo de debate que tiende a sobreideologizarse y aparecen los buenos y los malos, los que están a favor o en contra. Creo que eso es muy simplista. Ahora la propuesta. A mí no me cabe ninguna duda que nuestra educación necesita más plata. Y no me cabe ninguna duda que la subvención va a tener que ir aumentando. No puede ser que un niño en una escuela pública, si tú le pones la subvención básica, le pones la especial, la preferencial, en fin, incluso la ruralidad, puedes llegar a los 100.000 pesos al mes, un poquito menos, pero digamos 100.000 pesos en cifras redondas, y resulta que un colegio particular pagado de Santiago puede costar 200, 300 y hasta 400.000 pesos, ¿no es cierto?, al mes. Y esa es una brecha gigantesca. Ahora, la pregunta que yo haría es la siguiente: ¿qué vamos a hacer al momento que se inyecten esos mayores recursos, de modo de garantizarles, primero, a los contribuyentes que ponen la plata, y segundo y más importante, a esas familias, a esos niños, que esa plata se va a gastar bien? Y por lo tanto, lo que a veces a mí me irrita de lo que uno ve es que todo se reduce a plata, y la verdad es que en la vida la plata es importante, pero la plata no lo es todo. Yo el otro día hice una analogía que a alguna gente no le gustó, pero que me parece apropiada. Andrés Alamán propuso un bono para el embarazo adolescente. Sí. Y pensar que el embarazo adolescente, que es un fenómeno muy doloroso, muy complejo, que tiene que ver con la identidad de las jóvenes, con su papel en el mundo, con su falta de oportunidad, se reduce o se elimina el problema con un bono, me parece un simplismo extraordinario. Y del mismo modo, el problema de la educación es demasiado complejo para reducirlo exclusivamente a la plata. Y por lo tanto, las mayores inyecciones de recursos que van a tener que venir, tienen que ir de la mano de reformas profundas, de cambios en cómo se gestionan los colegios. Aprovecho de decir que me parece que el sistema municipal no da para más. Los alcaldes no pueden ser los únicos sostenedores. Tiene que haber fórmulas distintas que además recojan la diversidad de Chile. No es lo mismo Maipú con 700.000 habitantes que una comuna rural con 700 habitantes o 2.000 habitantes. Pero de la mano, entonces, necesitamos de la plata, tiene que venir el cambio estructural en la gestión, en los mecanismos de evaluación. Es decir, un nuevo pacto en que el dinero sea parte de la solución, pero no supongamos que la plata lo arregla todo. Bueno, un pacto en el que, por cierto, van a tener un rol muy importante los directores de los establecimientos. Nosotros nos vamos a separar brevemente, pero vamos a dejarte una tarea para que la desarrolles en este ratito, una tarea que nos dejó precisamente tu amiga. Jimena te plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo salir de este embrollo? ¿Cómo poder darle educación pareja a todo Chile? Es un tema complicado. ¿Cómo lograr que esa mente brillante que anda dando vueltas por ahí, que tiene la solución para vencer el cáncer, y que puede esa mente brillante ser la de un niño de una población que no tiene acceso a la educación? ¿Cómo llegar a esa mente y darle la educación que merece y que tiene, sin perjudicar a nadie? Es difícil. ¿Cómo lograr lo que otros países han logrado sin que todos se saquen los pelos, sin que todos se agarren, y como más que nada lograr la educación cívica para llegar a la educación intelectual de todos?
Bueno, ahí Jimena, tu compañera de colegio, plantea una reflexión y también una pregunta que aspiramos que Andrés Velasco, nuestro invitado esta mañana de domingo, nos responda al regreso de esta tanda. Ella deja planteada esta inquietud de cómo podemos lograr que la cuna no determine, en definitiva, tu proyección en la vida. Eso nos cuentas cuando regresemos. Con mucho gusto. Maestros, alumnos y apoderados, todo Chile sigue reunido en Cooperativa Elige Educar. Esta mañana de domingo 7 de abril, junto a Andrés Velasco, candidato a la presidencia, conociendo sus proyectos y su programa en materia educacional. Estamos chateando además con las fotos que él comparte con nosotros de sus niños. Él es... Gaspar. El más chiquitito, Gaspar, 2 años y... Casi 3 años. Mira, muy en la línea de la edad de tu hijo, dejamos plantear una pregunta hace un ratito de tu compañera, de Jimena, quien te planteaba en definitiva y resumiendo su reflexión, ¿cómo podías conseguir a través de tu programa y la ejecución de tus proyectos el que el origen, la cuna de un niño no determine lo que llegue a ser en definitiva cuando grande, que no se coarten los sueños o los talentos de millones de niños, ¿no? Esa pregunta parte de una constatación dolorosa, pero muy real en Chile. En Chile todavía la cuna determina, como tú bien dices, el futuro de una persona en una medida indecente, injustificable. Y nos farreamos muchos talentos. Y esto es un problema por razones ética, humana, también es un problema para el futuro de nuestro país, porque cada día más, espero yo, vamos a pasar de la economía del cobre, los recursos naturales, a la economía del talento, del conocimiento, y para eso necesitamos cada una de esas neuronas, cada uno de esos talentos individuales que pueden estar en Alto Hospicio, pueden estar en La Legua, pueden estar en Lota, y muchas veces sencillamente no se van a poder expresar. Si me permiten una digresión de 2 frases, creo que tenemos razones para estar pesimistas, pero también para estar optimistas respecto a los esa talentos parte es la que de más Chile. le gusta a Nara. No, les cuento una anécdota que a mí me tiene conmovido. En este periplo por distintas universidades y centros de formación técnica en Chile, estuve la semana pasada en la Universidad de Valparaíso. Yo le pregunto a ustedes que saben de educación, ¿sabían ustedes que el mejor centro de neurociencia de América Latina está en Chile? Y no está en Santiago, y no está en una universidad privada, está en la Universidad de Valparaíso, donde hay una docena de investigadores de categoría mundial que están además consiguiendo plata de Estados Unidos, de Alemania, de Francia para hacer investigación de la frontera, y que además han descubierto cosas tan increíbles como la siguiente, que como obviamente no se puede jugar, ¿no es cierto?, con un bisturí en un cerebro humano, la pregunta es ¿con qué lo hace? Y alguien se percató de la siguiente realidad, que la jibia del mar chileno es especialmente apropiada, y hay científicos de todo el mundo estudiando el cerebro de las jibias. Lo que te revela que en Chile no solamente tenemos el talento, podemos poner ese talento a trabajar y realmente hacer investigación y generar conocimiento de avanzada, muy de avanzada. Ahora voy a la pregunta. ¿Qué se necesita? Se necesitan muchas cosas, algunas no las quiero repetir porque ya las mencionamos. Hablamos de educación preescolar, hablamos de mayor financiamiento, hablamos de mejor formación y evaluación de los profes. ¿Qué eso nos va quedando en el tintero? Varias cosas. Una, que Nana al comienzo la mencionó, la segregación. Chile tiene uno de los sistemas escolares más segregados del mundo, y así lo dice estudio tras estudio. Los ricos estudian con los ricos, los pobres con los pobres, la clase media con la clase media. Y eso es malo. De partida es poco ético, pero además es malo para la educación, porque uno en una sala de clase no aprende solo del profesor, también aprende de sus pares. Y cuando la sala de clase es diversa, cuando hay jóvenes que tienen experiencias distintas, vienen de familias distintas, de religiones distintas, de grupos étnicos distintos, la experiencia es mucho más enriquecedora, y eso en Chile hoy día no se está dando. Yo tengo hoy una propuesta bien práctica. La ley impide hoy
que un colegio, y en especial un colegio particular subvencionado, que es donde más a menudo ocurre esto, seleccione niños arbitrariamente. Que le diga a un niño, mira, tú sí, matricúlate, tú no. Y muchas veces bajo una frase que suena muy bonita pero que puede ser muy insidiosa, se dice, tú no eres parte de nuestro proyecto educacional y por lo tanto a ti no te recibimos. Y un niño que no tiene los ojos... Es un tema que por estos días están viviendo muchas familias, estamos en pleno proceso de... Mira, yo esto lo he escuchado de decenas de familias en todo Chile. Hay discriminación y hay prejuicio, porque a un niño se le dice no y queda claro a ojos de los padres que tuvo que ver con el color de la piel de ese niño, con su apellido, con el oficio de los papás, con la comuna donde vive, con su religión, a veces con el prejuicio de que los padres puedan ser separados, que la madre pueda ser madre soltera, y eso le coarta la libertad de educarse al niño y le frustra sueños gigantescos a él, a ella y a toda su familia. Bueno, tú señalas que la ley está impidiendo precisamente... No, la ley impide, el problema es que la ley no se cumple. Así como hoy día hay un escándalo de proporciones y muy justificado porque la ley que impide que se le succionen utilidades a las universidades no se cumple, yo les quiero decir a ustedes que hay una ley igual o más importante que tampoco se cumple. La Ley General de Educación de Chile hasta sexto básico prohíbe la selección de alumnos y ciertamente en especial la selección discriminatoria y arbitraria, y eso no se cumple en ninguna parte de Chile. A mí me parece que es imprescindible, primero, que esa prohibición se extienda al menos hasta octavo básico. En el tema de la educación media hay ciertos peros porque evidentemente hay liceos que seleccionan no por raza, no por ingreso, pero sí por méritos académicos. Pero al menos hasta octavo básico es imprescindible, primero, que la prohibición se fortalezca en la ley, por escrito, pero segundo, que se fiscalice y se cumpla y se termine con la humillación que deben sufrir muchas familias. Bueno, esta mañana de domingo estamos conversando con Andrés Velasco. Nosotros cada mañana de domingo estamos junto a ustedes gracias a que tenemos buenos aliados. El caso de Anglo American, hay quienes creen que demoraremos 30 años en mejorar la educación en Chile. Esos son los más pesimistas, hay que decirlo. Bueno, en Anglo American están trabajando para que el cambio comience hoy. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Nos invita a la música y un tema muy apropiado a propósito de cómo nos determina el dónde nacemos actualmente, hasta dónde podemos llegar en nuestro país. Vamos a escuchar a Carlos Vives, Volví a nacer.